Hola hermanos, vamos a compartir el devocional como cada jueves. Estamos en Mateo, ya terminando el Sermón del Monte, capítulo 7, versículos 13 hasta el final. Y básicamente la porción, que es bastante larga, es una enseñanza de Jesús que nos está llamando a examinarnos a nosotros mismos para ver dónde estamos. O estamos en Él o no estamos en Él. Y no hay un punto entre medio. Es así de dramática la situación. Y eso es lo que quiere que pongamos nosotros en el corazón. Bueno, la audiencia a la que le estaba enseñando en ese entonces, pero nosotros hoy día también. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad que hay en ella, porque tienes todo lo bueno para nosotros aquí. Gracias te damos también porque nos aclara cosas, nos hace ver cosas que a veces ni siquiera queremos ver, pero tu palabra es fiel y es verdadera. Y rogamos que hable en nuestras vidas, que obre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y el texto en el versículo 13 habla de dos puertas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y la primera pregunta entonces que nos tenemos que hacer, esa es la idea de la enseñanza, es ¿en qué puerta estoy entrando yo? Y luego va a hablar de falsos profetas o gente que habla la palabra o que tergiversa la palabra para convencer a otros o a sí mismo de ciertas cosas versus el que responde correctamente a ella. El caso de los falsos profetas o los árboles que dan frutos, ¿sí? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pregunta retórica, que la respuesta es obviamente no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dos caminos. Y nuevamente, para hacernos una pregunta, ¿qué tipo de fruto estoy dando? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y este versículo, por lo menos a mí en lo personal, siempre de alguna manera me ha marcado para revisar mi vida, porque a veces uno, no sé si les ha pasado, pero duda de la fe. Estoy bien con el Señor, estoy en el camino del Señor, sobre todo al principio, ¿no? ¿Y qué fruto estoy dando? Porque yo puedo pensar que soy creyente, puedo estar convencido que soy creyente, pero no estoy dando frutos. Entonces no soy creyente. ¿O sí? Bueno, eso es algo que Dios tiene que juzgar en realidad. Pero yo quiero que Dios me juzgue por la puerta estrecha, para estar en Él. Y debería entonces preocuparme si mi vida está realmente rindiendo frutos. O, dicho de otra manera, si mi carácter está siendo conformado cada vez más y más según el carácter de Cristo. Aprender de mí que soy manso y humilde, por ejemplo. Estoy aprendiendo esas cosas. Y el versículo que sigue, el 21, que es quizás el punto culmine, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí no hay mucho que darle vuelta, ¿no? O estoy haciendo la voluntad del Señor o no la estoy haciendo. Y el punto es que si no la estoy haciendo, entonces me estoy engañando a mí mismo y engañando a los demás. E intentando engañar al Señor, pero claramente el Señor dice, oye, a mí no me engañas. Ahora, pensemos nosotros en los creyentes, ¿ok? Muchas veces decimos que estamos en los caminos del Señor, viviendo por fe, pero tenemos que también hacernos las preguntas para ver si eso es realmente así. Y el texto también invita a revisarnos en ese sentido. ¿Soy yo un buen creyente? ¿Estoy siempre siguiendo la voluntad del Señor? Porque una cosa es decir, yo estoy buscando la voluntad del Señor, pero la otra es seguirla. No es lo mismo. Y como el resultado de este trozo de enseñanza, va a decir en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y viene la tormenta y todo, y la casa no se mueve. Después, el que no las hace lo compara con el que construye sobre la arena, y obviamente viene el desastre. Y bueno, algunos usan esta construir sobre la roca de construir sobre Cristo. No está diciendo eso el texto. Está literalmente diciendo sobre una roca. Está tratando de mostrar que la roca, y en el sentido de los judíos, la roca es algo que es inmóvil, que es fuerte, que no lo mueve nada. Es, si realmente estás edificando tu vida en la enseñanza de Cristo, o sea, en la Biblia, nada te va a mover. Eso es lo que está diciendo. Nuevamente, no se trata de que yo sepa lo que dice la palabra, sino que yo la viva, tal como lo dice la palabra. ¿Cómo sé eso? Bueno, veamos todo lo que hemos visto hasta aquí solamente del Sermón del Monte. Y, por ejemplo, va a hablar de pedir perdón a tu hermano cuando tienes algo contra él. Entonces, cuando estás en conflicto con alguien, ¿eres capaz de pedir perdón? ¿Eres capaz de perdonar? ¿O vas a exigir que el otro te pida perdón? ¿En qué posición estás puesto? O eres uno o eres el otro. Y ahí tenemos la enseñanza. La oración. Enseña sobre la oración. ¿Estás orando? ¿Estás orando de corazón para que el Señor obre en tu vida? Habla sobre el amor, que llega al punto, dice, de amar a tus enemigos. En el fondo, ama como ama a Cristo. Entrégate por completo. Porque eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Cuando nosotros éramos enemigos, nos amó dando su vida. ¿Y yo estoy amando de esa misma manera o estoy solo exigiendo que me amen a mí de esa manera? Con relación a los tesoros, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Dónde estoy depositando todos mis esfuerzos, toda mi vida? ¿En las cosas que son del Señor? ¿O en las cosas de las cuales me provee aquí el Señor en este mundo? No es lo mismo. En relación a la ansiedad, y hay un largo pasaje que habla de eso en el capítulo 6. No os afanéis. Entonces, ¿me estoy afanando por las cosas que yo quiero tener o estoy usando la misma palabra afanarse? Afanado por buscar al Señor, seguir al Señor, dependiendo de Él en todo, como dice el versículo 6:33. O juzgar a otros, lo de la viga en el ojo, ¿no? Y a lo mejor yo estoy más mal que el otro, pero yo no quiero ver eso, yo quiero ver, me preocupa lo que hace el otro solamente. Y empezamos a ver solamente en este texto de las bienaventuranzas, a ver dónde están mis frutos, en cuál es la roca que estoy basando mi vida, y si realmente cuando yo le digo al Señor, Señor, ¿es realmente mi Señor? ¿Estoy realmente haciendo su voluntad? ¿Estoy obedeciendo todo lo que Él me dice? ¿O lo que yo creo que es? Que no es lo mismo. Y es un fuerte llamado de atención, pero siempre es necesario. Dios te bendiga.